Escuchamos a Nati Su y ha estado bastante intensa la polémica, y lo pongo bastante entre comillas, yo tengo mis sospechas respecto a la polémica, en torno a los derechos de autor y qué es lo que se está discutiendo en la convención al respecto. Y estamos con la persona que sabe. Y conversamos con ella cuando fue candidata, conversamos con ella cuando asumió. Y no tengo ninguna duda que Malucha Pinto está ahí como actriz, como escritora, como artista, procurando la defensa de los derechos de autor más que otra cosa. Y por eso quisimos conversar con ella directamente para sacar el humo de entre medio. Estamos con Malucha Pinto, además coordinadora de la Comisión de Sistemas de Conocimiento, Cultura, Ciencias, Tecnologías, Artes y Patrimonio. Malucha, muy buenos días. Muy buenos días, querida. Qué bueno estar aquí contigo nuevamente y tener este espacio además para conversar y despejar, como tú dices, humo, porque aquí hay mucho humo, muchas opiniones, sensaciones encontradas y evidentemente, y así además obvio que tenga que ser, de repente no se percibe la dificultad de repente que es instalar temas adentro de la convención. Eso hay que aclararlo. A veces, y obvio que así sea, la gente tampoco llega a comprender el camino que va tomando un tema y las normas y cómo van y vuelven y cómo se discuten. Entonces, encuentro genial poder estar aquí, poder despejar entre las dos todas las dudas que existan. Bueno, podemos entender, Malucha, que cuando se habla de derecho de autor, por supuesto que hay muchísima gente que se pone muy nerviosa porque pensemos que la Sociedad de Derecho de Autor en Chile, la SCD, por ejemplo, Chile Actores, por ejemplo, por nombrar dos de los más conocidos, son espacios que de alguna manera han cumplido un rol que el Estado no ha cumplido para proteger a los artistas en nuestro país, ¿no? Entonces, ofrecen cobertura, ofrecen apoyo, ¿cierto? Ofrecen asistencia social, o sea, hay un montón de cosas que en general los artistas en Chile no tienen garantizadas y que las sociedades de derechos de autor procuran para sus socios y socias. Entonces uno inmediatamente puede entender, obvio, que va a haber cualquier rasquemor cuando esto se discuta, pero también sabemos que en términos de derechos de autor estos están protegidos por convenios, no solamente leyes nacionales, sino por convenios internacionales. Así que vamos inmediatamente. ¿Qué es lo que se está discutiendo en este tema al interior de la convención? Muy bien. Primero que nada, poder que la gente que nos está escuchando tenga claro las distintas corrientes, porque hay corrientes adentro de la Convención Constitucional representada por distintos convencionales o colectivos dentro de la Convención. Por un lado, hay una corriente que viene desde el mundo anglosajón y que parte por posturas filosóficas que empezaron a conversarse hace alrededor de 20 años atrás, que cuestionan la propiedad del conocimiento, en rigor. O sea, que plantean que el conocimiento, que a la hora de escribir o crear, tú en el fondo estás tomando lo que está en el aire, lo que escuchaste, lo que viste, lo que te comentaron, por lo tanto se pone en duda estrictamente la autoría. Esto, que es una postura filosófica muy interesante, va redundando en propiciar el acceso libre al conocimiento. O sea, que todo lo que se crea debe estar a disposición de la gente con un fin democratizador en el fondo. Y para esto, el mundo anglosajón va creando algunas plataformas, copyrights, en fin, a las cuales los artistas o los creadores van subiendo sus obras y estas se encargan de difundir sus obras a lo largo del universo, y que evidentemente desde esa difusión también para los artistas vuelve trabajo, vuelve, digamos, promoción de suya. Básicamente aquí hay un universo y que hablan del acceso libre y que protegen estas corrientes dentro de la convención, protegen, por ejemplo, que los niños, las niñas tengan acceso libre al conocimiento, los universitarios, en fin. Este es un grupo de interés potente representado por muchas organizaciones nacionales a lo largo de todo el país y que han estado ahí intentando fuertemente influir.
Esto ha hecho eco también con un libro que escribió George Jackson, por ejemplo, y con algunas de las declaraciones de nuestra ministra de las Culturas, las Artes y los Patrimonios. Es un punto de vista y una mirada. Por otro lado, tenemos Pero ahí, justamente... perdón, hago la bajada, ¿no? Porque en la entrevista a la ministra que dio a CNN, Julieta Brodsky, ministra de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, ella no puso en cuestión el derecho de autor. Ella más No, bien habló de que el derecho de autor tendría que tener ciertos límites en la tensión que existe con el derecho al acceso. exactamente. Y esos Sí. límites es básicamente lo que puso muy nerviosa a tanta gente, ¿no? Pero que hoy día existen esos límites, hay que decirlo de todas maneras, Existen, ¿no? Por ejemplo. existen, y por otro lado, importante decir, y muy importante decir, que aunque no existieran esos límites, existe la convicción absoluta de todos los artistas, por lo menos, en relación a su función social. ¿Qué Ujú. significa esto? Que jamás un artista ha puesto en duda la posibilidad de que los niños puedan acceder libremente a sus obras, o los universitarios a que una obra se monte en una comunidad local, en un sector popular, o que los músicos toquen libremente en la calle o en una peña o lo que sea la música. O sea, eso ya está instalado, y evidentemente cada artista de este país tiene una conciencia plena de su función social y Ujú. cultural, eso de todas maneras. Y además está consagrado en la ley, o sea, por todos Sí, lados esto está... claro, a lo que voy es que eso es cuando hablamos de límite hablamos de ese tipo de cosas. Exacto, ese tipo de cosas, exactamente, muy preciso. Entonces, eso por un lado. Por otro lado está todo el universo, por ejemplo, de organizaciones como Anamuri, que tienen mucho temor y justificado temor respecto a la propiedad intelectual, Ujú. propiedad en el fondo privada, propiedad en cuanto propiedad, no en cuanto derecho cultural o en el ámbito de lo cultural, de la propiedad intelectual respecto a y la propiedad industrial, porque eso los deja completamente desprotegidos, por ejemplo, en relación al tema de las semillas. Ujú. O sea, aquí hay empresas que son dueñas de las semillas, por ejemplo, y desde Claro. ese lugar se generan una serie de problemas a nivel social, digamos, se contradicen con la propiedad intelectual indígena, que es un tipo de propiedad que es comunitaria y que desde la propiedad industrial y desde la propiedad intelectual, tal como la entendemos hasta ahora, se han hecho usos y abusos de las creaciones indígenas, por ejemplo. Claro, entonces, por En ejemplo, cuanto a ahí sus... tenemos un caso en donde uno dice, aquí debería haber un límite, Exacto. ¿cierto? Esto no debería estar dentro de la propiedad intelectual. Las semillas, por ejemplo, que especialmente las mujeres indígenas han asegurado su existencia por siglos y siglos. Absolutamente. Entonces, esa es otra voz. Luego hay voces, te voy a hablar todas las voces que están Ujú. aquí, digamos, conversando. Por otro lado, hay un sector de los músicos particularmente, y entiendo que esta es una suerte de diálogo y conversación que se ha dado adentro de la SCD, en términos de que el derecho a autor, o sea, lo que tú recaudas por derecho a autor debiera ser solidario. ¿En qué sentido? En que los que les va mejor o que son más exitosos, el derecho a autor que entra por esa vía debiera entrar de algún modo una suerte de fondo común que se Ujú. reparta en partes iguales, de tal manera de que todos los músicos puedan solidariamente, ya. Perdón, ¿hay alguna capítulo de la importancia de esa discusión? Porque, por ejemplo, en Chile se dio una lucha muy grande porque en las radios se tocara el 25% de música fuera música chilena. Y lo que ha pasado en general es que la mayoría de las radios, no en esta por supuesto, pero la mayoría de las radios se toca el 25% de música chilena, pero de los mismos intérpretes. Entonces, como no es que esté llegando a otros y otras intérpretes que son más nuevos o que son menos conocidos, etcétera. Entonces, ahí, por ejemplo, esa tensión se explica desde ese lugar. Exacto, exacto. Y además, y esto digamos, en el marco, Antonella, de que tenemos medios de comunicación que están en el mercado, Ujú. que no tienen necesariamente una función social también, justamente, por ejemplo, de promoción de todos los creadores nacionales. ¿Por qué? Porque está todo el tema del rating en que vas a invitar, te estoy inventando, a los jaivas, y eso te va a dar más auditores en el fondo, Claro. y se va generando que muchos músicos excelentes
no son conocidos, no logran llegar al público. O sea, esto es un sistema que está engarzado por todos lados y hay que entenderlo así también. Ahora, frente a todas estas voces, dentro de la comisión hemos intentado llegar a redacciones de consenso, diría yo, ¿cierto? Que no dejen a nadie fuera y que incluyan las distintas posturas. Es importante entender de que ni la comisión es la que corta el queque, sino que es el pleno, donde necesitamos 103 votos para que las cosas lleguen a puerto, o sea, lleguen a la redacción final de la Constitución. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos separado propiedad intelectual, propiedad industrial de derecho a autor. Ya. Eso primero que nada. O sea, hemos sacado, porque la propiedad intelectual es una familia que tiene el derecho a autor por un lado, propiedad intelectual y propiedad industrial, ¿cierto? Eso es lo que tradicionalmente se ha hecho en muchos espacios legales en el mundo y constituciones. Entonces nosotros separamos y dejamos el derecho a autor solito en cuanto derecho a autor. Derecho de los artistas, de los investigadores, etc. Y ahí hay una propuesta, ya no la tengo aquí exactamente cómo quedó redactada, pero desde mi punto de vista está muy bien redactada y está muy bien contenido y asegurado el derecho a autor en cuanto a derecho a autor. Hay un segundo inciso que habla, que es muy importante, de los intérpretes y ejecutantes, porque esa es una larga lucha que se ha dado en la comprensión de que no solo existe el autor en cuanto creador de la obra, sino que también existe el segundo o segunda autora, y es el intérprete justamente. Exactamente, claro. ¿Cierto? Y que también, por ejemplo, cuando uno, por dar un ejemplo cualquiera, hace una teleserie, uno es creador de su personaje. Eso es una creación. Para los músicos es lo mismo. Y son estos derechos conexos de los que se habla, ¿no? Claro, para que la gente entienda, por ejemplo, hoy día las teleseries, dependiendo del contrato que se haya hecho, el canal puede ser, si fue el productor, por ejemplo, el dueño de la teleserie. Y podría, cuando no está en el contrato, digamos, podría o no pagarle a los guionistas. Estoy pensando, ¿cierto? Pero Chile Actores de una lucha muy importante para que se le pague a los actores y actrices cada vez que se pasa una teleserie, que es algo que ha pasado muchísimo en los últimos años, que se repiten y se repiten las teleseries noventeras y bla. Así es, tal cual como tú lo dices. Y esto mismo pasa con los músicos también, ¿ya? Luego hay un tercer inciso, y hay un inciso que es el cuarto, espérate, que es el que está en entredicho, que es uno que habla del dominio público, ¿ya? Quiero buscar exactamente cómo dice para que lo podamos hablar en caliente. Ahora, recordarle a nuestros auditores, mientras Malucha Pinto, que es, por supuesto, reconocida actriz convencional y coordinadora de la Comisión Sistemas de Conocimiento, Cultura, Ciencias, Tecnologías, Artes y Patrimonios, lo que nos va a leer tiene que ver con lo que ha estado trabajando la comisión. No es algo que ya esté redactado. Esto es muy importante decirlo. Es algo que todavía tiene que ir al pleno, que se va a votar en el pleno y que luego se va a decidir si pasa o no a la escritura de la Constitución. Mira, esto va así. 1. Primer inciso, la Constitución asegura a todas las personas la protección de los derechos de autor sobre sus obras intelectuales, científicas y artísticas, comprendiendo los derechos morales y patrimoniales sobre ellas en conformidad y por el tiempo que señale la ley, que no será inferior a la vida del autor. Primer inciso. Segundo inciso, la Constitución asegura igual protección a los derechos de artistas, intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones de conformidad a la ley. Tercer inciso, las excepciones y limitaciones de estos derechos serán establecidas por la ley y velarán por el ejercicio de los derechos culturales, el goce de los beneficios de los conocimientos y demás derechos fundamentales. Y el cuarto inciso,
que dice que el Estado adoptará las medidas necesarias para el fortalecimiento y divulgación de dominio público. Esa es la norma con sus 4 incisos que están presentadas. Ahora, me pasa, los primeros dos incisos buscan proteger los derechos de autor. Entonces a mí me llama mucho la atención, Malucha, y aquí te pregunto ya subjetivamente, ¿no? Porque me pasó que yo estuve siguiendo, por supuesto, esta polémica y veía lo que dijo la ministra, estaba informada de lo que ustedes estaban discutiendo, y luego veía las declaraciones de las distintas organizaciones vinculadas con derecho de autor, y me llamaba mucho la atención es que básicamente estaban diciendo lo mismo. Yo particularmente no veo dónde está la polémica, en qué lugar está el desacuerdo. No sé si tú lo ves, o por qué crees que se está produciendo esta tensión, que a mí me parece bastante artificial, porque no veo en qué lugar hay una contradicción entre lo que ustedes proponen, entre lo que dijo la ministra y entre lo que las cartas declaratorias de las distintas organizaciones. Yo creo que la polémica está primero en que estamos en un país y en un sector, por llamarlo de alguna manera, sí, un sector muy dañado. Uh-huh. Es un sector profundamente precarizado realmente, ahora que he tenido contacto con tantos distintos sectores de trabajadores, etcétera. Es un sector profundamente precarizado y, por tanto, lo poco que se ha conseguido a lo largo de la historia es algo que se defiende con dientes y uñas. Entonces, pero no está en riesgo. No está en riesgo, pero todas estas voces que hablan de acceso libre al conocimiento, todas las organizaciones que de verdad han hecho una incidencia dentro de la convención muy potente, muy fuerte, ha generado una gran inseguridad, siento yo, un tremendo temor. Por un lado, decirle a la gente que esto es solo constitucional, porque en la ley esto está fuertemente resguardado. O sea, esto ya está en la ley. Y no está en peligro de que cambie en la nueva constitución. No, no está en peligro. Entonces, este revuelo, ¿qué es lo que empieza a ocurrir en los demás constitucionales? En que te dicen, pero por Dios, Malucha, ni tu gremio te apoya. Entonces, es una situación, en ese sentido, llamo a mis compañeros y compañeras a que lean el artículo, no se aterren con el inciso 4. Yo personalmente creo que ese inciso se va a caer, porque es un inciso que salta hacia otro universo cultural, en que hay sectores que están presentando indicaciones a lo que nosotros estamos proponiendo, que indicación que se ha hecho por fuera ha prosperado en la convención. Ahora, de todas maneras va a ser materia de ley, o sea, efectivamente. De todas maneras, ya no es que vaya, es materia de ley. Entonces, esto es subir a rango constitucional lo que ya existe. Ahora, simplemente es como para decir, no hay nada de lo que se haya logrado que esté en riesgo. No, eso es como, no está en por riesgo. favor, creadores y creadoras que nos escuchan, de verdad, Sí. no hay nada de lo que se haya logrado que esté en riesgo. Yo creo que es muy importante remarcarlo. Y además, en la semana pasada, acá en la radio, se entrevistó ahora se me perdió el nombre, a un profesor especialista, un profesor de la Universidad de Chile respecto a derechos de autor, y él hacía una evaluación muy positiva de lo que estaba pasando. Daniel Álvarez fue. Daniel Álvaro, exactamente. Sí, nosotros hemos trabajado, además, Antonio, esto no se nos ocurrió a nosotros solamente, o sea, esto ha sido trabajado escuchando a muchas organizaciones y a muchos expertos juristas en derecho de autor. Entonces, la primera norma que presentamos tenía algunos errores, nos señaló Sidarte, nos señaló Daniel Álvarez justamente, etcétera. Y hemos trabajado esta segunda norma con mucha dedicación, escuchando a mucha gente. Entonces, no temamos, apoyemos esta norma, apoyemos todos los gremios, porque además, si esto se cae, compañeros y compañeras, nos vamos a quedar sin nada a nivel constitucional. Eso sí que sería peligroso, diría yo, porque queda al arbitrio de la ley. La ley siempre, por eso, por ejemplo, cuando yo quería establecer esta supresión del IVA a nivel constitucional, es por lo que pasó en Brasil. En Brasil, en la ley, estaba la exención de impuestos a
por ejemplo, los libros, los vinilos, en fin. Y vino Bolsonaro y se las arregló para sacar eso de la Claro. ley. Lo bueno que tiene llevarlo a rango constitucional es que sacar ese tipo de normativas es mucho más complejo porque requiere de Exactamente. reforma. Entonces, O sea, lo que se está pero, haciendo, Malucha, es decir, aquello que ya existe en la ley, que ya se ha logrado en todos estos años de lucha de parte de las organizaciones, de creadores y creadoras, lo que está haciendo la Convención hoy día es asegurarlo a nivel constitucional. exacto. No se está haciendo algo menor, al revés, se está haciendo algo de ponerlo en un nivel superior. Y luego el espacio que queda tiene que ver con, hoy día lo que pensaríamos que tiene que ver con el acceso, que no está en tensión en esta lógica con el derecho de autor. Por supuesto, Malucha, vamos a seguir invitándote, vamos a seguir discutiendo este tema. Yo creo que es muy importante despejar el humo. Creo además, y esto te lo digo de manera personal, que hay que estar muy informado para hablar de esto porque sabemos que hay una batalla comunicacional tremendamente importante que busca desactivar los avances que está haciendo la Constitución y generar, o sea, hay un campaña del rechazo ya desatada en la mayoría de los medios de comunicación y nosotros como radio pública, como Radio Universidad de Chile, como una radio además que está profundamente vinculada con los creadores y creadoras, creemos que es importante ir a la fuente y desarmar estos polémicas que en mi gusto se arman artificialmente y que son muy funcionales a generar las desconfianzas que además me pasa, Malucha, ustedes están trabajando tanto, es tan difícil lo que están haciendo. De verdad que Así, sí. Oye, así que de aquí por el otro lado, reconocimiento. invitar a Antonella a todas los que nos están escuchando, a todos nuestros compañeros artistas, que lean todo lo que está consagrado. Creo que es la constitución que tiene el cuerpo de normas relativas a la cultura más potente de todo all around the world. O sea, lo que se ha logrado ya es extraordinario. Cuando uno le baja un poco la angustia de que esto no Mm. salió, esto fue reprobado, en realidad yo vuelvo a leer y digo, bellísimo. Están pasando cosas hermosas. Es hermosa, realmente es, siempre podría ser mejor, somos todos perfectibles, pero lo que hay es extraordinario, nada que ver con lo que teníamos. Desde ese cuerpo constitucional de normas se pueden generar políticas públicas o sea, inimaginables para nuestro Chile. Entonces también invito a leer lo que se ha aprobado en derechos culturales y lo que se ha aprobado hasta ahora en la Constitución. Bueno, Aunque Malucha, no se aprobara nada más, ya estamos en un mundo completamente diferente. y por supuesto, y desde ahí también nuestro celebrar, ¿cierto? Lo que se ha logrado y también no solamente revisar lo que se ha escrito, lo que ya está pasando a redacción, sino también fijarse el nivel de votaciones que han tenido. O sea, con esa cantidad de voces, con esa cantidad de gente distinta, con distintos intereses, con distintas experiencias puestas ahí, que la mayoría de las normas que se han votado tenga más de 100 votos, a mí me parece que de verdad es bien impresionante. Así que Malucha, a través tuyo, mandamos un abrazo a los convencionales, porque a las y los, porque sabemos que están dando una pelea dura contra el tiempo, con muchas cosas ahí sobre la mesa, así que ánimo, compañera. Gracias, muchas gracias. Un abracito y muchas gracias por el espacio. Espero que haya sido útil para despejar dudas. Bueno, vamos a seguir, por supuesto, nosotros también buscando poner la información encima para desde ahí tener opinión. Muchísimas gracias, Malucha. Te mando un abrazo. Nosotros tenemos que Gracias. ir rápidamente a la pausa y ya regresamos con más semáforo. Ok, chao, gracias.